Yo soy Jennifer Val y esto es Zona Misterio. Zona Misterio. Zona Misterio. Zona Misterio. ¿Qué son los estigmas? Il messaggero è importante. La palabra del origen griego estigma, que significa marca o señal, más son marcas o heridas que se asemejan a las que sufrió Jesucristo durante la crucifixión. Se cree que los estigmas son un don divino, ojo, que se otorga a algunas personas como una forma de unión con Cristo. Este fenómeno ha sido documentado en diversas épocas, culturas y se considera un signo de la presencia de Dios en la vida de la persona que lo experimenta. Significa algo divino, que es un don que no es que todos lo tengan. Un nivel de espiritualidad muy alto para poder pues presentar estas marcas, ¿no? Porque yo siento que hablando de Jesús, pues fue una persona o un personaje que tuvo un nivel muy alto de espiritualidad. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí el llamado del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, para alcanzar ese nivel, pues creo que una persona tiene que abandonarlo todo lo material, abandonar el ego, abandonar muchas cosas, ¿no? Que se podrían considerar propias, pues, en el mundo terrenal, ¿no? En el mundo materialista, de las muñecas, que son la parte de abajo de las manos también, ¿no? Que son las que las representan la parte de la crucifixión de Jesús. Algunas personas no creen que sea cierto porque la mayoría de las personas que presentan estas marcas las tienen en la palma de las manos, cosa que no coincide con las crónicas o con las historias de hace muchos años, porque hace muchos años decían que la crucifixión se hacía en las muñecas. ¿Por qué? Porque un cuerpo, al estar sostenido en la cruz, pues se podría rasgar con los clavos, no podría soportar el peso de un cuerpo. Entonces no se hacía de esta forma, como dicen, ¿no? Lo más lógico es que se hayan hecho aquí en las muñecas para que puedan pues sostener con los huesos que tenemos, ¿no? En la muñeca. Entonces, precisamente por eso ahí viene esto de la manifestación, ¿no? Que tienen estas personas, de esa fuerza espiritual, puede hasta manifestar físicamente para poder tener este tipo de experiencia. Sí, psicológicamente el cambio que debe haber en una persona que sufre esos estigmas. O sea, ahí me gusta siempre cuando hablo de estos casos, es ponerme en la mente de la persona, qué pudo pasar por su mente, ¿Qué experiencias tuvo después, durante el momento que pasaba todo esto? Imagínense que ustedes están ahí en una iglesia rezando, pidiéndole a Dios por su familia y de repente sienten o ven que en sus manos se van formando unos agujeros y con un dolor increíble. Imagínense algo así, ¿no? O sea, debe ser muy chocante. También tenemos las heridas en los pies, también que presentan estas personas, ¿no? Que son muy semejantes a los clavos que recibió Jesús. Estas marcas suelen ser pues de ese tamaño, el tamaño de una moneda de 20 céntimos más o menos, de aquí de Perú, ¿no? Entonces, imagínense pues el dolor que debe sentir una persona con esto, o vamos a ver si es que sienten dolor o no, porque esto sí es algo divino. Yo supongo que el tema del sacrificio debe pues tener de promedio pues también dolor, sino dónde está el mérito, ¿no? Dónde está el sacrificio, dónde está el esfuerzo, ¿no? El vivir el dolor que sintió Jesús. Las heridas en la cabeza que representan pues la corona de espinas también, ¿no? Hay personas que presentan las marcas y la sangre que sale en sus frentes, en la cabeza, en la nuca, toda la parte que rodeaba, ¿no? La corona de espinas. La lanza, ¿no? que le introdujeron ya después que falleció pues, en la cruz. También están los látigos en la espalda, por la flagelación que sufrió Jesús en este caso. Así es como se presentan estas marcas en estas personas. Estos son los estigmas que van a aparecer en estas experiencias. Estamos hablando de personas que realmente han tenido pues una cercanía con la divinidad, con la espiritualidad, con la religión, muchos de ellos. San Francisco de Asís.
Bueno, él es de 1181 hasta 1226, ¿no? Él es considerado el primer caso documentado de estigmas. La tradición lo que dice es que San Francisco recibió los estigmas un 17 de septiembre en 1224, mientras se encontraba en oración en la montaña de la Berna, en la Toscana, en Italia. Uno de los primeros protagonistas de estos estigmas. Creo que para estos personajes que ya, por ejemplo, San Francisco de Asís estaba ya muy metido en la religión, creo que para él no habrá sido tan difícil de entender qué eran las marcas. Lo difícil creo que habrá sido entender por qué a él le pasó esto. Las marcas, los estigmas, se presentaron primero en sus manos, luego en sus pies y también a un costado del cuerpo, ¿no? Y se consideran un signo de su unión con Cristo, muy entregado a su fe. No pensó hasta dónde iba a llegar capaz todo esto, pero él aceptó firmemente ser partícipe de esta enseñanza, creo, porque también se puede ver como una forma de devoción increíble, muy increíble. O sea, ¿cómo habrá tomado la gente de la época todo esto, ¿no? Sabiendo de que antiguamente cualquier cosa de estas que pasaban se lo atribuían pues a cosas demoníacas, inmediatamente era un hereje o algo de brujerías. Yo me imagino que no lo habrá visto fácil San Francisco de Asís, muy difícil también para él. Encima de tener las marcas, afrontar las acusaciones, las burlas de los demás, pues, ¿no? Entonces hay que apreciar eso, ¿no? Su devoción. Tenemos a Santa Catalina de Siena. Bueno, ella es de 1347, ya estamos avanzando un poquito acá, hasta 1380. Era una mística y filósofa. También nació, en 1347 en Siena, también en Italia. Mostró una gran devoción a Dios y una profunda espiritualidad, ¿no? Entonces se unió a la orden de los dominicos y se dedicó a una vida de oración, penitencia y servicio a los demás. Ella también presentó esta experiencia de tener estigmas también en las manos igualmente, ¿no? Muchos de ellos, por un tema de voto de humildad, ya no mostraban sus estigmas a todo el mundo, siempre los ocultaban. Parece que se ponían unas vendas o se ponían guantes para que no los vieran, ¿no? Porque era una forma de representar su devoción en lo oculto, hacia Dios nada más, no para que mírenme, tengo estigmas. No, era algo interno, ¿no? Y por eso ellos se tapaban estas heridas. En 1375, cuando Catalina tenía 28 años, experimentó una visión profunda y transformadora. Ella, según la biografía, nos dice que ella se encontraba en oración en su celda cuando de repente vio a Cristo crucificado delante de ella. Habló y le pidió que se uniera a él en su pasión y su muerte. Entonces, la visión de ver a Jesucristo delante de ella, la habrá hecho pensar muchas cosas, me imagino. Es una forma de no negación, no tiene salida, creo, ¿no? Entonces creo que acá le ayudó mucho el hecho de que era muy espiritual. Una persona promedio que no está tan metido, creo que saldría corriendo, sinceramente. Sería una impresión, ¿no? Aunque creo que Jesús, si se nos presentara a alguno de nosotros, no nos daría miedo, no inspiraría temor, más bien todo lo contrario. Pero qué bonita experiencia fuera de todo eso. Se dice que los estigmas de Catalina fueron descritos por varios testigos, ¿no? Incluyendo su confesor y biógrafo, el fraile dominico Raimundo de Capua. Decían que él decía lo siguiente: eran tan reales, intangibles, que parecían haber sido hechos por una mano humana. Eran de un color rojo oscuro como la sangre coagulada y tenían un olor agradable, casi como a incienso. San Juan de la Cruz, él es de 1542 hasta 1591. Ya, él fue un poeta, místico, también español, que también experimentó estigmas en varias oportunidades, ¿no? O sea, nos pasaríamos, creo que
todo un día hablando de todos los estigmatizados que han habido durante la historia, ¿ya? Porque de verdad son bastantes. Yo cuando he buscado la información les digo, gente, son bastantes. Así que me he tomado para poder seleccionar a los más reconocidos, capaz y hablar un poco de cada uno. A este personaje que es el Padre Pío. Él es uno de los más reconocidos, como les decía, de los estigmatizados de la historia, se podría decir ya de casi el siglo XX. ¿Ya? Él es, se le conoce como el Padre Pío de Pietrelcina, de 1887 y 1969. Lo que estamos viendo en pantalla es una foto que se le tomó en 1919, si no me equivoco. Ya, esta foto fue tomada pues en un laboratorio fotográfico y aquí es donde él se puede, por primera vez creo, mostrar sus estigmas. Y ahí los podemos ver, ¿no? Aquí se le ven los agujeros, todo, y en esos tiempos creo que era un poco más complicado hacer este tipo de cosas para que se vean, pues, para que sean falsas y se vean reales, ¿no? No había, pues, diseño gráfico, no había este tema de ediciones, ¿no? Yo dudo que haya sido, pues, manejado, alterado esta imagen, ¿no? Yo creo que sí podría ser muy real, bastante real. Nació el 25 de mayo de 1987 en Pietrelcina, Italia. Desde joven pues mostró una gran devoción a Dios y una profunda espiritualidad, ¿no? Ingresó a la Orden de los Capuchinos en 1903 y fue ordenado pues sacerdote en 1910. Vamos a ver el siguiente video para poder saber un poco más de él. Dios mío, ¿qué clase de sacerdote soy? Dímelo tú. ¿Qué sacerdote soy? Aún no estoy preparado. No estoy preparado para lo que tú quieres. Piucho, ¿qué te ha pasado? No lo sé, no lo sé. Oh, Dios mío. María, vete, vete. ¿Qué hace? Levántese, levántese. Son los estigmas del Señor. Pero yo no. Es demasiado para mí. Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí. Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero Esta es morir la de historia, aunque sí hemos podido ver una parte de cómo fue el momento en que el Padre Pío pues tuvo como experiencia por primera vez a un 20 de septiembre de 1918, mientras se encontraba pues en oración cerca del convento de San Giovanni en Rotondo, en Italia, ¿no? Y en ese momento pues el Padre Pío tenía 31 años de edad. Lo que él siempre repetía era: me da mucha vergüenza, me da vergüenza de tener esto, de que me pase esto, ¿no? Entonces él se cubría, se escondía, ¿no? No tenía cómo explicar este tipo de cosas, pero tuvo que hacerlo en algún momento, tuvo que haber una aceptación, ¿no? Pero no habrá sido fácil, a eso voy. Estigmas del Padre Pío, dice que se presentaban en las palmas de las manos,
tenía heridas circulares y profundas con un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. También en los pies tenía heridas similares a las de las manos, ¿no? Y también en el costado tenía una herida más grande y profunda que se asemejaba pues a las heridas de la lanza que recibió Cristo pues en la cruz. Ahora yo me pregunto, estas personas que pasan este tipo de experiencias, ¿qué pasa con la pérdida de sangre? Porque ellos sangraban, lo que según dicen, ¿no?, profusamente, o sea, no es que a algunos les daba este tema del sangrado y no paraban de sangrar. ¿Qué pasa con la anemia? ¿Qué pasa con esos temas de salud? O sea, ¿qué ocurre con estas personas? Es que de alguna forma también están protegidos espiritualmente por la fuerza divina para no tener que sufrir pues enfermedades después, ¿no? Post-estigmas, como se dice. O sea, ¿cómo se manejaba esto en ellos, no? La infección, en la época había poco conocimiento de medicina, o sea, ¿cómo habrá sido? Realmente me da mucha admiración, ¿no?, por la fuerza que han demostrado cada uno de estos personajes, porque teniendo en cuenta de que en la época había pues mucho desconocimiento, las cosas siempre se le atribuían a cosas demoníacas cada vez que pasaba algo así. Entonces todo eso me hace pensar de que estas personas desarrollaron mucho más su espiritualidad, más allá de las marcas que hayan tenido en su cuerpo, más por la resistencia y la voluntad de aceptar lo que se venía después de esta experiencia. Porque mucha gente, dígame ahora, ¿no?, ¿qué pasaría si viene alguien y nos muestra pues algo así como que tiene marcas en las manos? No le vamos a creer a la primera, o sea, siempre van a haber dudas, van a haber este tema de que capaz quiere llamar la atención, quiere, no sé, o sea, se nos vienen tantas cosas a la mente. No es que en esos tiempos haya sido diferente, ojo, también existía el bullying, ya existían esas cosas, ya. Está muy mayor. Él seguía dando misa, a veces se olvidaba, no saltaba las partes de la misa, las programaciones, ¿no? Entonces, pero él no dejaba de dar su misa, ¿no? Se le acusó de tantas cosas, de promiscuidad, en algún momento también se le acusó de herejía, ¿no? De tantas cosas que la gente pensaba de él y que nunca se comprobaron en sí. Todo era pues a raíz de la envidia también de algunos integrantes de la comunidad religiosa. Sus heridas que se les formaban a Padre Pío tenían un olor agradable, o sea, parecían flores. ¿Cómo es posible? Cuando nosotros vamos a un hospital y estamos cerca de personas que están pues desangradas, están con heridas, esto empieza pues a tomar olores un poco nefastos, como que molestos. Entonces, ¿cómo es posible que a ellos no? A ellos más bien todo lo contrario. El olor de sus heridas, de las marcas, era flores. Y esto está escrito, está documentado oficialmente, No me lo estoy inventando, era real así, tal cual se los estoy diciendo. También es que no causaban, dice, dolor al Padre Pío, a pesar de su apariencia que era muy grave. O sea, él no sentía dolor, capaz sentiría pues una molestia en las manos, pero no había el dolor. Lo que él sentía era vergüenza, era un malestar más bien interno que físico. Que se tocaban, a pesar de que le limpiaban las heridas, nunca se quejaba del dolor. Y las tuvo pues hasta que falleció, ¿no? La historia del Padre Pío es bastante inquietante. Tiene muchas cosas para estudiar, ya que fue el más cercano a nosotros por la época, por los años. Ya habían grabaciones de él, ya habían videos de él, entonces como que había más acceso a este tipo de cosas, ¿no? Los que fueron antes de él, pues lamentablemente solamente hay pinturas, hay representaciones y nada más, pero en el caso de él, pues no, a él sí se le pudieron grabar, hay imágenes
del Padre Pío. Los estigmas del Padre Pío fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica en el 2002, cuando fue canonizado como santo, ¿no? También hay testimonios sobre lo que le pasó a él, ¿no? Lo que dicen es que el padre Agostino Daniele, un sacerdote capuchino que fue amigo y compañero del Padre Pío, dio testimonio de que los estigmas del Padre Pío eran reales y que sangraban periódicamente. O sea, hay testigos de personas que vieron, es más, hay personas que vieron con sus propios ojos cómo el Padre Pío se sacó ya los guantes en plena iglesia. Eso es lo que yo he podido ver, ¿no? Y así se le borraron las heridas y la gente pudo verlo. O sea, las heridas estaban en sus manos y de un momento a otro ya no las tenía. Fue increíble, o sea, fue una forma de decirle a las personas, ahí está, crean, ¿no? Y eso no fue como para sentirse él mejor que nadie, ni mírenme, soy muy espiritual, no. Era para que crean en la divinidad, ¿no? Era para que vean que hay un Dios ahí, que sí existe. Esa era su finalidad de él, ¿no? Ahora, lo que dicen que también la hermana Consolata Betrón, ¿no? que era una monja que conoció también al Padre Pío, dio testimonio de que los estigmas del Padre Pío tenían olor agradable y que no causaban dolor en él. Considerado uno de los santos más importantes del siglo XX, ¿no? Y sus estigmas son parte importante de su legado espiritual, ¿no? Su ejemplo de fe, su devoción y sacrificio ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.